28 de agosto de 2016. Santa Mónica, California. Un cuerpo yace inmóvil en el baño de un departamento de lujo, a pocas horas de que Juan Gabriel hubiera celebrado otro lleno total. Afuera no hay sirenas ni escándalo. No hay vecinos curiosos. Solo un silencio incómodo que empieza a cerrarse como una trampa. Adentro, los paramédicos confirman lo inevitable. El divo de Juárez ha muerto a los 66 años. La causa oficial es un infarto. Pero lo verdaderamente extraño no es cómo murió, sino lo que ocurrió después. En cuestión de horas, antes de que México pudiera reaccionar, antes de que se realizara una autopsia independiente, antes de que cualquier juez o fiscal hiciera preguntas, el cuerpo fue cremado en Estados Unidos por decisión de un solo hombre, Iván Aguilera, el hijo designado como heredero universal. Con ese acto, se borró para siempre la posibilidad de comprobar algo más. ADN, exámenes médicos. Cualquier duda quedó convertida en cenizas. Ese mismo día, sin discursos ni duelo, comenzó una guerra. Durante semanas, el país lloró al ídolo. Pero lejos de los homenajes, en despachos legales de Florida y Ciudad Juárez, se empezaron a mover papeles, testamentos, contratos, poderes notariales. Aparecieron hijos que nadie conocía, hermanos que exigían pruebas, demandas cruzadas, abogados cobrando millones. De una fortuna estimada en más de $30 millones. El dinero empezó a evaporarse como si nunca hubiera existido, y el apellido Aguilera dejó de ser sinónimo de canciones eternas, para convertirse en una palabra peligrosa. Con el paso de los meses, surgieron preguntas que nadie quiso responder en voz alta. ¿Por qué tanta prisa por cremar el cuerpo? ¿Qué contenía realmente el testamento firmado en 2014? ¿Por qué algunos hijos fueron reconocidos y otros condenados al silencio durante décadas? ¿Cómo fue que el niño abandonado en un orfanato terminó creando una familia que hoy se devora a sí misma como buitres? En este video, verás los documentos del juicio sucesorio, los resultados de pruebas de ADN, realizadas sin cuerpo, las denuncias de hijos excluidos, los expedientes donde el dinero se perdió entre honorarios legales y deudas fiscales, y los testimonios que revelan que la herida más profunda de Juan Gabriel no fue la fama, sino el abandono. Esta no es solo la historia de una estrella. Es la historia de cómo un niño al que su madre dejó en un reformatorio intentó comprar amor con éxito, y de cómo esa fortuna terminó convirtiéndose en veneno. Pero para entender por qué los hijos hoy se destruyen entre sí, primero hay que volver al inicio, cuando Alberto Aguilera Valadez todavía no sabía que la soledad sería el precio de su gloria. Todo comenzó mucho antes de los aplausos, de los trajes brillantes y de los estadios llenos. Comenzó en Parácuaro, Michoacán, en enero de 1950, en una casa donde el silencio pesaba más que las palabras. Alberto Aguilera Valadez llegó al mundo como el menor de 10 hermanos, en una familia marcada por la pobreza, la inestabilidad y un miedo que nadie sabía cómo nombrar. México acababa de salir de la posguerra, el campo estaba abandonado y las oportunidades eran un privilegio ajeno. Para esa familia, sobrevivir ya era un triunfo diario. Su padre, Gabriel Aguilera, no tardó en desaparecer de la ecuación. No fue una ausencia elegante ni discreta, fue una caída, un brote psicótico, un incendio provocado en los terrenos donde trabajaba, y luego el encierro definitivo en el Hospital Psiquiátrico de la Castañeda, en Ciudad de México. Para Alberto, el padre se convirtió en un concepto abstracto, en una historia rota que nadie quería explicar. Un hombre que se fue antes de que pudiera ser recordado. La madre, Victoria Valadez, quedó sola con demasiados hijos y muy pocas opciones. Vendedora ambulante, lavandera, mujer agotada antes de tiempo. En ese México de los años 50, la miseria no daba tregua. Y cuando el hambre aprieta, el amor empieza a doler. Alberto era inquieto, sensible, diferente. Cantaba, se aislaba,
Lloraba con facilidad. Para una mujer al límite, eso no era talento, era un problema más. En 1955, con apenas 5 años, Victoria tomó la decisión que marcaría todo lo que vendría después. Lo llevó a Ciudad Juárez y lo dejó en la Escuela de Mejoramiento Social para Menores, un lugar que no era un orfanato en el sentido romántico de la palabra. Era un reformatorio, un edificio frío con reglas estrictas, castigos, silencios obligatorios y niños que aprendían demasiado pronto que nadie iba a rescatarlos. Allí, Alberto entendió algo que nunca lo abandonaría, que el amor podía desaparecer de un día para otro, que incluso una madre podía irse sin mirar atrás. Durante años esperó visitas que casi nunca llegaron, cartas que no aparecían, promesas que se diluían. El abandono no fue un evento aislado, fue una rutina, y ese vacío empezó a moldear su carácter con una precisión cruel. En medio de ese encierro, apareció una figura inesperada. Juan Contreras, maestro del lugar, músico autodidacta, hombre sencillo que vio en ese niño algo que los demás ignoraban. Le enseñó a tocar, a cantar, a ordenar el caos interno a través de la música. Para Alberto, Juan no fue solo un mentor, fue el primer adulto que no lo soltó. Años después, cuando necesitó un nombre artístico, uniría a Juan y Gabriel como un gesto de gratitud silenciosa hacia el padre que nunca tuvo y el maestro que sí estuvo. Pero la herida seguía ahí. Aunque salió del reformatorio siendo adolescente, el daño ya estaba hecho. Alberto no aprendió a confiar, aprendió a sobrevivir, a ganarse el afecto con talento, con esfuerzo, con sacrificio, a creer que si era lo suficientemente útil, nadie volvería a dejarlo. Ese pensamiento lo acompañó siempre, incluso cuando la fama llegó. La relación con su madre jamás volvió a ser simple. Se reencontraron, sí. Hubo intentos de reconciliación, regalos, casas compradas, gestos públicos. Pero el niño abandonado nunca desapareció del todo. Victoria murió en 1974, cuando Juan Gabriel apenas empezaba a consolidarse como estrella nacional. No hubo tiempo para cerrar la herida. Solo quedó el eco de una pregunta sin respuesta. Ese origen explica muchas cosas. La necesidad obsesiva de crear una familia a su manera, el miedo a quedarse solo, la forma en que confundió amor con dependencia, y también la razón por la que el dinero, más tarde, se convirtió en un sustituto emocional. Porque cuando alguien crece aprendiendo que puede ser dejado atrás en cualquier momento, pasa la vida entera tratando de asegurarse de que eso no vuelva a ocurrir. Y sin saberlo, en ese intento desesperado por no ser abandonado otra vez, Juan Gabriel estaba sembrando las semillas del conflicto que estallaría después de su muerte. Porque las heridas que no se curan solo cambian de forma, y tarde o temprano se heredan. Juan Gabriel aprendió demasiado pronto que el amor podía desaparecer sin explicación. Por eso, cuando por fin tuvo dinero, escenarios, poder y un nombre que hacía temblar a la industria, cometió el error más humano y más peligroso de todos. Intentó fabricar con sus manos aquello que la vida le negó de niño. Una familia. No una familia cualquiera. Una familia diseñada para que nadie pudiera abandonarlo otra vez. Y aquí viene el detalle que cambia el resto de esta historia. Juan Gabriel no buscó la familia como la busca la mayoría. No con una boda, no con una casa llena de fotos, no con un para siempre dicho frente a testigos. La buscó como alguien que viene del reformatorio, como alguien que ya vio lo peor, como alguien que cree que el cariño se asegura con estructura, con reglas, con control. Y en ese plan aparece una mujer clave, una presencia constante, casi invisible para el público, pero decisiva en lo privado: Laura Salas. Durante años, la gente se entretuvo con la leyenda fácil, el divo excéntrico, el genio incansable, el hombre que cantaba amor eterno como si el mundo se fuera a acabar esa noche. Pero lejos de las cámaras, Juan Gabriel construía su propio sistema doméstico, su propio refugio.
Y ese refugio tenía una lógica fría. No era romance, era supervivencia emocional. Laura funcionó como el centro de esa casa, como la administradora del afecto, como la mujer que hacía posible lo imposible. Hijos, rutina, disciplina. Una normalidad fabricada para un artista que jamás tuvo normalidad. Con el tiempo, esa familia tuvo nombres: Joan, Hans, Jean-Gabriel, hijos criados bajo ese techo, con esa dinámica, con esa promesa silenciosa de que allí nadie se iba. Y luego está el hijo que no solo fue hijo, fue pieza central: Iván Aguilera, el elegido. El que no solo llevaría el apellido, sino el peso. Según el expediente que tú ya conoces, Iván fue concebido por fertilización in vitro. No es un detalle menor, es una declaración. Es Juan Gabriel diciendo, sin decirlo, que esta vez la vida no le iba a quitar lo que quería, que esta vez él decidía. Pero en una historia como esta, siempre hay una segunda capa. Y esa segunda capa suele estar hecha de sangre real, no de planes. Porque mientras la familia oficial se presentaba como una unidad casi perfecta, existían otros nombres que no cabían en la foto. Hijos que no eran parte del relato público, hijos que vivían en el margen, hijos que, por años, fueron más un secreto que una realidad. Luis Alberto Aguilera. Un hijo biológico, según el material que tienes en tus manos, nacido de una relación con Guadalupe González, trabajadora doméstica. Durante más de 2 décadas, ese nombre no tuvo lugar en el escenario. No tuvo lugar en las entrevistas, no tuvo lugar en los homenajes, y sin embargo existía. Como existen las cosas que incomodan, como existe todo lo que una celebridad intenta esconder para que el mito no se rompa. Y luego está Joao Gabriel Aguilera, otro hijo biológico ligado a Consuelo Rosales, otro nombre que aparece como un fantasma que nadie quiere mirar de frente. Y aquí es donde la historia se vuelve insoportable, porque no estamos hablando de desconocidos que aparecen por oportunismo. Estamos hablando de vidas que crecieron en la sombra de un hombre al que todo el continente adoraba. Vidas que, según el mismo dossier, supieron quién era su padre, pero también supieron cuál era el precio de decirlo. Guarda esto en tu mente, porque va a doler más adelante. Juan Gabriel, el niño abandonado, se convirtió en el adulto que repartía afecto de forma desigual, no por maldad, sino por miedo. El mismo miedo que lo llevó a construir una familia con reglas también lo llevó a esconder a otros hijos, a dividir su mundo en 2, los que podían ser vistos y los que debían esperar. Ese fue el verdadero secreto. No solo que había hijos fuera del núcleo, sino que la estructura completa de su vida privada estaba diseñada para evitar el caos, para evitar el abandono, para evitar la traición. Y al final, esa estructura se convirtió en el origen exacto de la guerra. Porque cuando un hombre muere dejando 2 realidades distintas, la sangre no se une, se enfrenta. La fama te puede dar todo, pero no te da la paz. Y Juan Gabriel, con todo lo que tuvo, se llevó a la tumba la decisión que iba a incendiarlo todo. Creó un hogar para no quedarse solo, y sin saberlo, también creó el campo de batalla perfecto para que, después de su muerte, su apellido se convirtiera en disputa, en demanda, y en una herida que no deja de sangrar. Hay una trampa que la fama le tiende a los niños abandonados. Les promete que el aplauso puede reemplazar el abrazo, que el dinero puede comprar permanencia, que la adoración del público puede curar lo que una madre rompió con una sola decisión. Juan Gabriel cayó en esa trampa con los ojos abiertos, porque era la única forma que conocía de sobrevivir. Y por eso, cuando llegó a la cima, no construyó una familia, construyó un sistema, un refugio con paredes hechas de disciplina, silencios, lealtades y cheques firmados. Pero los hijos no son objetos que se acomodan en una vitrina. Los hijos crecen, preguntan, exigen. Y cuando crecen dentro de un hogar donde el amor se reparte como si fuera un privilegio, lo que nace no es gratitud. Lo que nace es hambre. Hambre de atención.
Hambre de identidad. Hambre de reconocimiento. Y esa hambre, cuando se mezcla con dinero, se convierte en violencia. Primero estuvo Alberto Aguilera Jr., el hijo adoptivo mayor, el que llegó antes que todos, el que debía representar la redención perfecta del niño que Juan Gabriel fue. El problema es que las heridas no se heredan como un apellido, se heredan como una sombra. Alberto Jr. creció con un nombre enorme encima, con una expectativa imposible y con un vacío que ni los regalos ni las casas podían tapar. La caída fue lenta, pero inevitable. Drogas, alcohol, escándalos, pleitos. Y como si la vida quisiera repetir el castigo una vez más, el golpe más brutal llegó en 2012, cuando su propio hijo murió por una sobredosis. En ese instante, el sistema familiar se rompió por dentro. Juan Gabriel no solo perdió a un nieto, perdió la ilusión de que podía controlar el destino con dinero. Después vinieron los hijos criados bajo el techo de Laura Salas, el núcleo que el mundo veía como la familia. Joan, Hans, Jan Gabriel. Jóvenes educados en un ambiente de comodidad, pero también en una atmósfera rara, donde el padre estaba y no estaba. Presente en el poder, ausente en la ternura. Donde se sabía que había reglas que nadie podía cuestionar. Donde se entendía que el cariño era una moneda y que el que se portaba mal podía ser castigado no con golpes, sino con distancia, con silencio, con exclusión. Y ahí aparece Iván Aguilera, el hijo que no solo era hijo, era proyecto, era sucesor. Era la apuesta más seria de Juan Gabriel por dejar algo ordenado. Iván fue preparado para el negocio, para los contratos, para el control. Mientras otros hijos crecían con rabia o confusión, Iván crecía con un mapa, con acceso, con un lugar reservado. Y esa diferencia se sintió como una humillación para los demás. Porque en una familia marcada por el abandono, el favoritismo no es un detalle, es una sentencia. Pero el verdadero veneno estaba fuera del cuadro oficial. Porque mientras en la casa se intentaba sostener la idea de unidad, existían hijos biológicos que vivían en el margen. Luis Alberto Aguilera, Joao Gabriel Aguilera. Nombres que no ocupaban una silla en la mesa familiar, que no aparecían en las fotos públicas, que no eran parte del relato de amor y éxito. Y cuando un hijo crece sabiendo que su padre es un ídolo para millones, pero un fantasma para él, la emoción que nace no es admiración, es resentimiento. Es una pregunta clavada en el pecho que no deja dormir. ¿Por qué a ellos sí y a mí no? Aquí es donde la historia se vuelve una bomba de tiempo. Porque la familia de Juan Gabriel no estaba unida por amor, estaba unida por dependencia. Dependencia económica, dependencia emocional, dependencia simbólica. El apellido Aguilera no era solo sangre, era acceso, era dinero, era legado. Y cuando el padre muere, esa dependencia pierde el centro. Ya no hay figura que reparta, ya no hay voz que calme, ya no hay cheque que compre paz. Quedan solo ellos, mirándose como extraños, midiendo quién fue más querido, quién fue más usado, quién fue más ignorado. Y entonces empiezan a aparecer las señales que el público no quiso ver mientras Juan Gabriel estaba vivo. Conductas autodestructivas, violencia, pleitos legales, casas tomadas, madres golpeadas, hermanos enfrentados. Todo eso no nació el día de la muerte. Todo eso llevaba años fermentándose en silencio, como un licor oscuro guardado en una botella cerrada. La muerte solo quitó la tapa. Juan Gabriel creyó que si llenaba la casa de hijos, nunca volvería a estar solo. Pero la soledad no se cura con cantidad, se cura con verdad. Y él, por miedo, vivió dos vidas. Una pública, perfecta, luminosa, y otra privada, llena de secretos y jerarquías. Sus hijos crecieron dentro de esa contradicción, algunos como herederos, otros como sombras. Y cuando el hombre que sostenía esa estructura desapareció, lo que quedó no fue una familia, fue un campo minado.
Y lo peor es que, en una historia como esta, los hijos no solo heredan dinero, heredan el trauma, heredan el abandono, heredan la rabia, y tarde o temprano lo cobran. Hay muertes que cierran historias, y hay muertes que las abren como una herida que no deja de sangrar. La de Juan Gabriel pertenece a la segunda categoría, porque cuando el 28 de agosto de 2016 su cuerpo dejó de respirar en Santa Mónica, California, no solo murió un ídolo, murió el eje que sostenía un sistema construido durante décadas a base de silencios, privilegios y promesas no dichas. Y en ese mismo instante comenzó la verdadera batalla. El testamento no fue leído con solemnidad. No hubo una sala llena de abogados solemnes, ni una familia unida escuchando en silencio. Lo que hubo fue confusión, llamadas desesperadas, rumores filtrados y una palabra que empezó a circular como veneno: exclusión. Juan Gabriel había dejado todo, absolutamente todo, a una sola persona. Iván Aguilera, el hijo preparado, el heredero designado, el que conocía los contratos, las cuentas, las regalías, los nombres correctos y las puertas que había que tocar. El documento era claro, frío, legal. No había espacio para interpretaciones emocionales. Iván quedaba como único beneficiario de una fortuna valuada en decenas de millones de dólares, compuesta por derechos de autor, propiedades en México y Estados Unidos, catálogos musicales, cuentas bancarias y sociedades. Para la ley, el caso parecía cerrado. Para la familia, acababa de empezar el infierno. Los otros hijos no tardaron en reaccionar, porque una cosa es aceptar un favoritismo en vida, y otra muy distinta es quedar borrado en la muerte. Luis Alberto Aguilera fue el primero en levantar la voz. Dijo lo que durante años había callado, que era hijo biológico, que había sido reconocido en privado, que había recibido apoyo económico, que Juan Gabriel sabía perfectamente quién era, y que dejarlo fuera no era una decisión justa, sino una traición final. Poco después, apareció Joao Gabriel Aguilera con un discurso similar. Misma herida, mismo reclamo, misma pregunta sin respuesta. ¿Por qué a él sí y a nosotros no? Los medios comenzaron a hablar de hijos buitres, pero esa palabra es cómoda cuando se mira desde fuera. Desde dentro, lo que había era una disputa por identidad antes que por dinero, porque en una familia marcada por el abandono, el testamento no solo reparte bienes, reparte valor. Iván Aguilera, por su parte, se mantuvo firme. No salió a gritar, no se victimizó, se aferró a los documentos, a los notarios, a la legalidad. Y esa frialdad fue interpretada por muchos como arrogancia, pero también puede leerse como lo que era, el resultado exacto de la educación que recibió. Juan Gabriel no lo preparó para consolar hermanos, lo preparó para proteger un legado. Mientras tanto, el apellido Aguilera empezaba a dividirse en bandos. Entrevistas contradictorias, audios filtrados, demandas anunciadas y retiradas, abogados cruzando declaraciones en televisión. Cada aparición pública abría una grieta nueva, porque cuanto más se hablaba, más evidente se volvía algo incómodo. Juan Gabriel había vivido rodeado de gente, pero había muerto sin dejar una familia unida. Las cifras comenzaron a circular como armas. Se hablaba de más de 1,000 canciones registradas, de regalías que seguían entrando cada minuto, de contratos con disqueras internacionales, de propiedades valuadas en millones, y cada número encendía más el resentimiento. Porque cuando el dinero es mucho, la herida se siente más profunda. Y cuando la herida viene de la infancia, el dinero solo la amplifica. Hubo intentos de acuerdos, de conciliación, de mesas privadas lejos de las cámaras, pero nada prosperó. Porque no se estaba discutiendo solo un reparto económico. Se estaba discutiendo quién había sido amado de verdad, quién había sido elegido, quién había sido reconocido como hijo y quién solo como un error que convenía esconder. Iván Aguilera siguió adelante. Administró el catálogo,
autorizó homenajes, protegió la marca Juan Gabriel como si fuera una empresa viva, y en cierto sentido, lo era. Mientras tanto, los otros hijos quedaron atrapados en el papel más cruel de todos, el de reclamarle al muerto lo que nunca les dio en vida. Una explicación. El testamento, ese papel que debía cerrar la historia, se convirtió en el espejo más brutal de Juan Gabriel, porque ahí quedó expuesto lo que siempre fue, un hombre que amó intensamente, pero de forma desigual, que protegió con fuerza, pero solo a quienes se parecían al plan que él había diseñado, y que al final prefirió el orden al afecto, la estructura al caos, el control a la reconciliación. Nada une tanto como un padre, y nada divide tanto como su herencia cuando ese padre nunca supo decir toda la verdad. Porque el dinero se gasta, los contratos vencen, las casas se venden, pero la sensación de haber sido dejado fuera, esa no prescribe nunca. Cuando el dinero deja de ser promesa y se convierte en botín, las familias no se reconocen, se olfatean. Eso fue exactamente lo que ocurrió después del testamento. La herencia de Juan Gabriel no cayó como un legado, cayó como un cuerpo en medio del desierto. Y alrededor de ese cuerpo empezaron a girar las sombras. Primero fue el ruido, declaraciones contradictorias, entrevistas hechas con la voz temblorosa y el rencor mal disimulado, frases lanzadas a la prensa como piedras. Yo también soy su hijo. Él me prometió algo. Eso no es justo. Cada palabra abría una grieta nueva, porque en este punto ya no se discutía quién merecía dinero, sino quién merecía existir dentro del apellido Aguilera. Los expedientes judiciales comenzaron a multiplicarse, demandas en México, demandas en Estados Unidos, recursos legales que se interponían, se retiraban, y volvían a aparecer con otro nombre, otro abogado, otra estrategia. Los honorarios crecían como una enfermedad silenciosa. Millones de dólares se evaporaban sin que nadie viera un solo billete. El dinero que Juan Gabriel había acumulado durante más de 4 décadas empezó a desaparecer en papeles, sellos y firmas. Luis Alberto Aguilera pasó de ser un hijo invisible a un rostro recurrente en los medios. Su discurso era simple y devastador. No quiero quitarle nada a nadie, solo quiero lo que me corresponde. Pero cada aparición pública tensaba más la cuerda, porque del otro lado estaba Iván, defendiendo el orden que su padre había dejado escrito, y entre ambos, un abismo imposible de cerrar. Joao Gabriel también alzó la voz, con menos reflectores, pero con la misma herida. Para ellos, el testamento no era un documento legal. Era la confirmación final de un abandono prolongado. La prueba de que incluso muerto, su padre había decidido quién valía y quién no. Y esa sensación no se apaga con resoluciones judiciales. Mientras tanto, la familia que había vivido bajo el mismo techo empezó a implosionar. Joan Gabriel, uno de los hijos criados por Laura Salas, se convirtió en el símbolo más crudo del derrumbe. En 2018, fue detenido tras un episodio de violencia doméstica. Golpes, gritos. Una madre anciana lastimada. El escándalo recorrió los titulares, no como un hecho aislado, sino como la consecuencia lógica de años de tensión, dependencia y rabia acumulada. Las propiedades comenzaron a reflejar el mismo caos. La casa de Ciudad Juárez, convertida durante años en un santuario para los fans, fue tomada, cerrada, disputada. La de Acapulco quedó abandonada, deteriorándose en silencio. Lugares que alguna vez representaron éxito y refugio se transformaron en ruinas físicas, igual que la familia que debían proteger. Iván Aguilera, el heredero universal, tampoco salió ileso. En su intento por controlar el legado, enfrentó demandas de antiguos colaboradores, reclamos de abogados que aseguraban no haber recibido pagos, y cuestionamientos sobre su papel como albacea. El nombre de Guillermo Pous, uno de los abogados más cercanos al caso, apareció en los tribunales reclamando honorarios millonarios. De pronto,
el heredero pasó de guardián del legado a acusado de mala administración. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque nadie en esta guerra queda limpio. Cada movimiento, cada defensa, cada ataque, parece guiado menos por justicia que por supervivencia. El apellido Aguilera se convirtió en un campo de batalla donde todos tenían algo que perder y algo que reclamar. Los hijos dejaron de hablarse como hermanos. Empezaron a hablarse como enemigos. Los medios encontraron el término perfecto para describir el espectáculo: buitres. Pero esa palabra es demasiado fácil. Reduce una tragedia compleja a un insulto, porque lo que realmente ocurrió fue más cruel. Juan Gabriel, el niño abandonado, creó una estructura donde el amor se medía en protección y dinero. Y al desaparecer, dejó a sus hijos compitiendo por el único idioma que conocían: el acceso. Cada juicio perdido, cada demanda rechazada, cada resolución adversa fue sumando frustración. La sangre no unió, separó. Los acuerdos privados fracasaron uno tras otro. Porque nadie quería ceder. Ceder significaba aceptar que el padre había elegido. Y esa aceptación dolía más que perder millones. Al final, el legado artístico seguía generando dinero. Las canciones seguían sonando. Las regalías seguían entrando. Pero el costo era evidente. El dinero no trajo paz, trajo vigilancia, sospecha, odio. Juan Gabriel había cantado al amor eterno, pero dejó una discordia permanente. Y lo más trágico es esto: mientras el mundo sigue cantando sus canciones como himnos de consuelo, sus hijos siguen atrapados en una guerra que no eligieron del todo, pero que tampoco supieron detener. Porque cuando una herida se hereda sin curar, no se convierte en memoria, se convierte en violencia. La familia Aguilera no fue destruida por el dinero. Fue destruida por todo lo que el dinero intentó reemplazar. Y en ese vacío, los buitres no son solo los que reclaman, son todos los que siguen girando alrededor de un legado que ya no alimenta a nadie. Después de los juicios, de los titulares y de las demandas cruzadas, queda algo que casi nunca se analiza: el silencio. Porque cuando las cámaras se apagan y los abogados se retiran, lo que queda no es el dinero ni las canciones. Lo que queda es el vacío. Y en la historia de Juan Gabriel, ese vacío es tan grande como los estadios que llenó en vida. Iván Aguilera logró conservar el control legal del legado. Administró el catálogo, autorizó reediciones, permitió homenajes oficiales, cuidó la marca como se cuida una empresa que todavía genera millones. En términos prácticos, cumplió la misión que su padre le dejó: proteger el nombre, mantenerlo vigente, evitar que se fragmentara. Pero en ese proceso, el apellido Aguilera terminó convertido en un muro. Alto, frío, infranqueable para los demás. Los otros hijos fueron quedando al margen, uno por uno. Luis Alberto Aguilera se fue apagando en la opinión pública. Sus intentos legales fracasaron. Sus entrevistas dejaron de interesar. Pasó de ser el hijo no reconocido a convertirse en una nota repetida que ya no generaba rating. La herida seguía abierta, pero el mundo había pasado página. Joao Gabriel corrió una suerte similar. Mucho ruido al principio. Ninguna resolución favorable al final. El sistema había hablado. Y el sistema no suele tener piedad. Mientras tanto, las casas de Juan Gabriel se transformaron en símbolos incómodos. La de Ciudad Juárez, que durante años fue un santuario popular, quedó atrapada entre disputas, abandono y promesas incumplidas. La de Acapulco, antes llena de música y fiestas privadas, se deterioró lentamente, como si reflejara el desgaste interno de la familia. Espacios que alguna vez fueron refugio, se convirtieron en recordatorios físicos de que algo se había roto sin posibilidad de arreglo. Y aquí aparece una verdad difícil de aceptar. Juan Gabriel fue amado por millones, pero murió sin dejar una familia capaz de sostenerse sola. Todo giraba alrededor de él: su voz, su dinero, su presencia.
Cuando ese centro desapareció, no quedó una red, quedó un abismo. Cada hijo cayó hacia un lado distinto, sin un punto común al cual aferrarse. El público sigue cantando sus canciones como si nada hubiera pasado. Amor eterno suena en funerales. Querida retumba en fiestas. Hasta que te conocí sigue rompiendo corazones. Para la gente, Juan Gabriel es eterno. Pero para sus hijos, es una ausencia pesada, contradictoria, llena de preguntas sin respuesta. ¿Me amó de verdad? ¿Por qué a mí no? ¿Qué hice mal? Preguntas que ningún juez puede resolver. Iván Aguilera, el heredero, tampoco escapó al desgaste. Cargar con el legado significa cargar también con la sospecha, con la idea de que todo lo que toca está manchado por la exclusión de otros. Cada decisión que toma es observada con lupa. Cada movimiento despierta críticas. Ser el elegido no garantiza la paz, a veces garantiza la soledad. Y así, el apellido Aguilera terminó convertido en una paradoja. Un nombre que abre puertas en la industria, pero cierra todas en lo emocional. Un símbolo de éxito para el mundo y de fractura para quienes lo llevan en la sangre. Juan Gabriel construyó una obra inmortal, pero no logró construir un puente entre sus propios hijos. El niño que fue abandonado en un reformatorio pasó su vida tratando de no quedarse solo. Llenó su entorno de personas, de música, de aplausos, pero nunca aprendió a enfrentar la verdad de frente. Prefirió el control al diálogo, el orden al conflicto. Y esa elección, comprensible pero fatal, dejó una herencia que no se mide en millones, sino en silencios. Hoy, a años de su muerte, la guerra legal se ha enfriado, pero la herida sigue ahí. No sangra en los tribunales, sangra en privado, en aniversarios incómodos, en canciones que ya no se escuchan igual, en la certeza de que el éxito no repara el abandono, solo lo disfraza. Juan Gabriel ganó todo lo que un artista puede ganar: fama, dinero, reconocimiento histórico. Pero perdió algo que nunca pudo comprar: una familia en paz. Y ese es el vacío que ninguna canción, por más eterna que sea, puede llenar. El 28 de agosto de 2016, Santa Mónica, California. La noticia se filtró primero como un rumor incómodo, casi irrespetuoso. Juan Gabriel había muerto. El hombre que había llenado el Palacio de Bellas Artes, el que había escrito más de 1800 canciones, el que convirtió el dolor en espectáculo y la soledad en aplauso, ya no estaba. Tenía 66 años. Oficialmente, un infarto. Extraoficialmente, el inicio de otra historia. La que empieza cuando el cuerpo se enfría y el dinero despierta. Porque Juan Gabriel no solo dejó un legado musical, dejó una fortuna estimada en más de $100 millones. Catálogos, regalías, propiedades en México y Estados Unidos, derechos de autor que seguirán generando millones durante décadas. Y ahí, justo ahí, es donde el amor se convierte en litigio y la sangre en sospecha. Días después del funeral, se abrió el testamento. No fue largo, no fue ambiguo. Un solo heredero universal, Iván Aguilera, el hijo que Juan Gabriel presentó públicamente como suyo, el que creció bajo su sombra, el que aprendió a cantar imitándolo desde niño. Ningún otro nombre, ninguna excepción, ninguna línea para los demás. Y entonces comenzaron a aparecer hijos no reconocidos, demandas tardías, pruebas de ADN exigidas ante cámaras, historias de encuentros secretos, de madres olvidadas, de promesas hechas en hoteles y camerinos. En menos de un año, más de una decena de personas reclamaron ser hijos biológicos del Divo de Juárez. Todos querían lo mismo: una parte del botín, una firma, un apellido que abriera la bóveda. Pero la ley no funciona con recuerdos ni con lágrimas televisadas. Funciona con documentos. Y Juan Gabriel, el hombre que pasó su infancia en un orfanato después de que su madre lo dejara ahí con la promesa de volver, fue meticulosamente frío al final. Dejó todo amarrado,
fideicomisos, notarios, copias certificadas en México y Estados Unidos. No fue un descuido, fue una decisión. Quienes lo conocieron bien lo dijeron en voz baja. Juan Gabriel tenía pánico a repetir su propia historia. Un niño abandonado, un niño sin herencia emocional. No quiso que su legado se deshiciera en pleitos interminables. Eligió a uno y cerró la puerta. Pero el dinero no entiende de heridas antiguas. Durante años, los juicios continuaron. Algunos reclamantes desaparecieron, otros aceptaron acuerdos privados, otros más fueron desmentidos por pruebas genéticas. La prensa los llamó buitres. Ellos se llamaron víctimas. La verdad quedó enterrada entre expedientes. Mientras tanto, Iván Aguilera tomó el control. Administró el catálogo, autorizó homenajes, demandó el respeto al nombre Juan Gabriel como marca registrada. Cada concierto tributo, cada reedición, cada uso comercial pasó por sus manos. Para muchos, fue justicia. Para otros, fue traición. Pero hay algo que casi nadie quiso mirar. Juan Gabriel murió como vivió. Rodeado de aplausos, pero profundamente solo. Sin pareja estable, sin una familia unida, con hijos desperdigados entre rumores y tribunales. El niño que fue abandonado en un orfanato terminó abandonando a casi todos en su testamento. No por crueldad, por miedo. Porque quien crece sin nada aprende a protegerlo todo. Hoy, su música sigue sonando. Sus canciones siguen pagando rentas, juicios, silencios. Pero la herida original nunca cerró. La de un niño que esperó a su madre. La de un hombre que nunca confió del todo. La de un genio que convirtió el dolor en arte y el amor en contrato. El show continuó, pero el precio fue la paz.